Durante años pensé que mi marido solo era un hombre frío, hasta la noche en que escuché el ruido detrás de la puerta del cuarto de mi hija. Ese día entendí que el verdadero infierno no arde, susurra. Me llamo María del Rosario, tengo 62 años, y aunque la vida ya pasó por mí como un río desbordado, aún hay noches cuando el viento golpea las ventanas, en las que vuelvo a 1999, un año que muchos recuerdan por el fin del milenio, por los cambios, por la esperanza de un mundo nuevo. Pero para mí, 1999 fue el año en que mi mundo terminó. Yo vivía en una casa tranquila, en un barrio donde la gente aún se sentaba a conversar, en la vereda, y los niños jugaban en la calle hasta que las luces de los postes se encendían. Una vida aparentemente simple, tranquila, normal. Y digo aparentemente, porque la calma a veces no es más que la capa fina que cubre un volcán antes de estallar. Mi marido, Ernesto, era un hombre respetado en la comunidad, serio, trabajador, discreto, de esos hombres que parecen nunca perder el control, pero que nunca enseñan el alma tampoco. Yo pensaba que su silencio era una forma torpe de amar, que su frialdad era timidez, que su dureza era solo cansancio. Y mi hija, Lucía, mi pequeña Luz de abril del 84, era todo lo contrario. Dulce, tímida, llena de risas que hacían eco como campanas. Pero con los años dejó de reír, dejó de mirarme a los ojos. Empezó a cerrar la puerta de su cuarto, a saltar cuando alguien la tocaba. Y yo me repetía que eran cosas de la adolescencia. Engañarme era más fácil que mirar la verdad. Hasta aquella noche. Aquella noche de invierno de 1999, cuando escuché el ruido detrás de su puerta, y decidí levantarme de la cama, y decidí caminar hacia el pasillo, y decidí poner la mano en la manija. Ese sonido me acompaña hasta hoy. Pero antes de contarte lo que vi cuando abrí la puerta, necesito regresar contigo al principio, a los años en que yo, ingenua, creía que mi casa era un lugar seguro. Porque una historia como esta no nace en un día. Nace en pequeñas cosas que ignoramos, en señales que no queremos ver, en heridas que tapamos con excusas, hasta que un día la verdad estalla sin pedir permiso. Si esta historia ya te estremeció desde el primer segundo, por favor deja tu me gusta, suscríbete a La Voz de Nuestros Abuelos y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Historias como esta necesitan ser contadas y nunca olvidadas. Quiero empezar este capítulo en un año que para mí todavía huele a pan dulce y a esperanza. 1982. Fue la primera vez que vi a Ernesto. Yo tenía 21 años y trabajaba en una panadería del centro. Las mañanas de 1982 eran distintas. No sé si más simples o si era yo quien tenía menos miedo del mundo. El sol entraba por los ventanales y dejaba motas de polvo flotando en el aire, como si el tiempo caminara lento, sin prisa por envejecer. Ernesto entraba siempre a las 6:40 de la mañana, puntual, impecable. Nunca pedía nada distinto, pan redondo, leche, a veces café. Pero lo que nunca cambiaba era la forma en que me miraba. No era una mirada de interés, tampoco de deseo. Era una mirada de evaluación, como quien observa una pieza y decide si le sirve o no. Claro que yo no entendía eso en 1982. A los 21 años, una mujer no imagina que alguien pueda elegirla como si fuera un objeto. Una mañana, mientras yo acomodaba las bandejas de pan recién horneado, me dijo: ¿No te cansas de estar aquí todos los días? Me sorprendió. No hablábamos nunca más de lo necesario. Es un trabajo honesto, le respondí limpiando mis manos en el delantal. Él me sostuvo la mirada y dijo: Tú podrías aspirar a más, aspirar a más. A veces esas palabras son semillas, pero no siempre de flores. A los 2 meses, comenzó a pasar más tiempo en la panadería. Me ofreció llevarme a casa, y aunque mis compañeras me advirtieron que fuera con cuidado, yo tenía 21 años, y él parecía seguro, estable, protector. Nos casamos en marzo de 1983, una ceremonia pequeña, sencilla, en la iglesia del barrio. El padre habló de compromiso, de respeto, de familia. Ojalá yo hubiera entendido entonces que el respeto no se promete, se practica. Nuestra vida en esos primeros años parecía normal.
demasiado normal. La casa a la que me llevó era amplia, silenciosa, de esas que crujen en las noches frías de invierno. En esa época creía que los silencios eran paz, que la ausencia de gritos era una prueba de que el matrimonio funcionaba. Pero Ernesto no hablaba, no abrazaba, no preguntaba cómo me sentía, solo existía. Y yo aprendí a existir al lado de él. Cuando nació Lucía en abril de 1984, mi vida se llenó de un brillo que no conocía. Ella fue mi milagro, mi razón, mi aire. Por eso, cuando ese brillo empezó a apagarse, yo lo atribuía al colegio, a la edad, a la timidez. No supe leer su miedo, y ella nunca tuvo fuerzas para decirme lo que le pasaba, al menos no con palabras. Pero sus ojos ya pedían auxilio desde 1997, y yo, que soy su madre, no los quise ver. Porque verlos significaba aceptar que algo estaba podrido dentro de mi casa. Y a veces es más fácil culpar al mundo que mirar la oscuridad propia. Quiero comenzar este capítulo con una fecha grabada en mi memoria como un hilo rojo que me lleva siempre al mismo lugar. 15 de agosto de 1996. No fue un día trágico. No hubo gritos, ni peleas, ni nada que hiciera pensar que un monstruo vivía en mi casa. Eso es lo que más duele. Que el horror no siempre llega disfrazado de tragedia, sino de rutina. Era una tarde de invierno, fría pero luminosa. El aire olía a pan tostado y a leña, porque entonces todavía usábamos una chimenea pequeña en la sala. Yo preparaba chocolate caliente para Lucía, que llegaba del colegio con las mejillas rojas por el viento. Tenía 12 años. Esa edad en la que todo parece a la vez gigante y pequeño, en la que el mundo te queda grande, pero tu cuerpo te queda chico. Recuerdo que ese día entró a la casa en silencio, ni un saludo. Dejó la mochila en el piso y caminó directo a su cuarto. Y yo, en vez de preguntarle qué le pasaba, solo dije: «Lucía, ¿no vas a saludarme?». Ella se detuvo un segundo sin mirarme. «Hola, mamá», dijo como un susurro, como una disculpa. Luego se encerró en su cuarto, y yo pensé: debe estar cansada, debe ser la edad, debe ser que discutió con alguna amiga. Siempre encontraba una explicación cómoda. Siempre preferí creer en lo que no dolía. Minutos después, Ernesto llegó. Su voz retumbó como siempre. «¿Dónde está Lucía?». «En su cuarto», respondí. Él no dijo nada más. Solo dejó su abrigo, caminó por el pasillo y se quedó un momento frente a la puerta de ella. Yo lo vi, y algo en ese gesto, que entonces no entendí, me heló un instante la sangre. No tocó la puerta, solo la observó, como si evaluara, como si midiera, como si esperara algo. Luego volvió a la sala y dijo: «Voy a bañarme», y así, como si nada, la vida siguió. Pero ese día, sin saberlo, fue la primera grieta en el vidrio perfecto en el que yo creía vivir. Cuando Lucía entró a su adolescencia, pensé que lo que veía en ella era simplemente eso, adolescencia. En abril de 1997 cumplió 13 años. Le preparé un pastel pequeño, de chocolate con merengue como le gustaba de niña. Ella sonrió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Mi hermana, que vino a visitarla, me dijo esa tarde: «¿No has notado que Lucía ya no mira a Ernesto a la cara?». Yo respondí rápido: «Es la edad, está más tímida». Pero mi hermana permaneció en silencio un momento, como dudando si debía seguir. Luego dijo: «No es timidez, Rosario, es miedo. Me molesté, me ofendí, me sentí atacada». «Ernesto jamás le pondría una mano encima», dije casi indignada. Y eso era lo que yo creía entonces, que el mal era siempre visible, que los monstruos gritaban, golpeaban, rompían cosas. No sabía todavía que los monstruos más peligrosos son los que saben cerrar puertas con suavidad. Esa noche, Lucía me abrazó antes de dormir. Me rodeó con sus brazos pequeños, temblorosos, como si necesitara anclarse a algo. Y yo, ¡ay, Dios mío! Yo pensé que solo estaba emocional,
Nunca imaginé que dentro de ella había un miedo tan grande que ya no le cabía en el pecho. Si algo caracterizaba a Ernesto era su constancia. Era el tipo de hombre que hacía siempre lo mismo, a la misma hora, como si la vida fuera una fábrica y él un reloj. Pero en septiembre de 1997 comenzó a cambiar pequeñas cosas. Antes veía televisión por la noche. De pronto dejó de hacerlo. Antes se quedaba leyendo en la sala. Ahora desaparecía por el pasillo hacia el ala de las habitaciones. Antes se duchaba a las 9. Ahora lo hacía antes de dormir. No eran cambios dramáticos, casi imperceptibles, pero había algo nuevo en su forma de caminar por la casa. Un silencio más pesado, una presencia que se sentía más controladora. Y siempre, siempre, sus ojos buscaban una puerta, la puerta del cuarto de Lucía. Yo lo veía y no quería entender. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque esa fue la primera vez que sentí un escalofrío que no pude ignorar. Era tarde. 11:23 de la noche. Yo lo sé porque había ido a la cocina a tomar agua y miré el reloj del microondas. Volvía por el pasillo cuando escuché el sonido. Un sonido seco, un rechinido. La madera de una cama. La cama de Lucía. Me detuve. El vaso tembló en mi mano. Pensé, debe estar cambiándose de posición. Los adolescentes se mueven mucho al dormir. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Entonces vi luz debajo de la puerta del cuarto de Ernesto y escuché sus pasos y mi corazón empezó a latir desacompasado. Y aunque entonces yo no lo sabía, esa fue la primera noche en que Ernesto entró al cuarto de Lucía. Yo no lo vi, pero mi alma sí lo supo. En enero de 1998, Lucía comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando, llorando, temblando. Yo corría a su cuarto y la encontraba empapada en sudor, abrazando las sábanas como si en ellas estuviera su última esperanza. Mamá, me decía sin mirarme, no quiero dormir. Mi amor, ¿pero qué pasa? Ella negaba con la cabeza. Siempre la misma respuesta. Nada, mamá, no pasa nada. Su nada fue el todo que destruyó mi hogar. A veces la encontraba sentada en la orilla de su cama, mirando la ventana con los ojos vacíos. Tenía 14 años, pero parecía de 30. Cierta noche de marzo, la escuché rezando en voz baja. Lucía nunca había sido religiosa, y ahí estaba, susurrando como si hablara con alguien que pudiera salvarla. Me senté a su lado y ella, sobresaltada, escondió sus manos entre las piernas. Mi niña, ¿qué te pasa? Ella bajó la mirada. Mamá, tú estarías conmigo pase lo que pase. La pregunta me rompió el corazón. La abracé fuerte, muy fuerte. Siempre, le respondí. Pero tienes que contarme qué te ocurre. Ella abrió la boca. Quiso hablar. Lo vi, lo sentí. Pero entonces escuchamos un ruido en el pasillo, el crujido de un piso, un paso pesado, el paso de Ernesto. Lucía se quedó rígida. En segundos su cuerpo entero se tensó como si estuviera frente a un peligro inmediato. Y yo, en vez de entender, en vez de preguntar, en vez de defender a mi hija, solo dije, debe ser tu papá. Ve a dormir, mi amor. Y esa noche, sin saberlo, la envié directo al infierno. Para mediados de 1998, Lucía casi no comía. Había bajado muchísimo de peso. Sus ojos estaban apagados, su piel pálida. En la escuela, los profesores me llamaban para decirme, la niña se duerme en clase, la niña está retraída, la niña ya no habla con nadie. Y yo, en mi ceguera maternal, culpaba a la adolescencia, al estrés, al cambio de hormonas. Nunca pensé en Ernesto. Nunca pensé en lo que ocurría cuando la casa se quedaba en silencio, hasta que llegó la noche del 9 de diciembre de 1998, la noche en que escuché algo que cambió todo. No era la cama, no era un paso, no era un suspiro, era la voz de Lucía, ahogada,
rota, suplicante, y yo estaba tan asustada, tan petrificada, que no tuve el valor de abrir la puerta. Esa cobardía me acompañará hasta el día en que me muera. Hay noches que no se olvidan jamás, noches que vuelven aunque una ruegue por olvidarlas, noches que se sienten presentes incluso 20 años después. Para mí, esa noche tiene fecha, 9 de diciembre de 1998. Yo no sabía que esa fecha dividiría mi vida en dos, antes y después, luz y sombra, ignorancia y verdad. Esa noche hacía calor a pesar de ser diciembre. Era uno de esos días húmedos en que el aire parece más pesado de lo normal, como si costara respirar. Habíamos cenado temprano. Ernesto estuvo más callado que de costumbre, si es que eso era posible. Lucía ni siquiera tocó su plato. Yo lavé los platos, como siempre. Guardé la vajilla, como siempre. Apagué las luces de la sala, como siempre. Qué fácil es esconder monstruos dentro de rutinas. Ernesto se fue a duchar. Lucía, como era habitual, se encerró en su cuarto inmediatamente después de la cena. No se volvió a ver por la casa. Ni un buenas noches, ni una mirada. Nada. Cuando Ernesto terminó de ducharse, caminó hacia nuestro cuarto sin decir palabra. Cerró la puerta, ese cierre seco que yo conocía tan bien, y se acostó de espaldas. Yo intenté dormir, pero algo dentro de mí se movía como un murmullo inquieto. Una voz interna, esa que tantas veces ignoré, me decía: «Hoy no duermas, quédate despierta». Eran las 11:47 p.m. cuando escuché el sonido. Al principio pensé que había soñado. Un gemido leve, una respiración entrecortada, algo ahogado, doloroso, desesperado. Leve, casi inaudible, pero suficiente para que yo sintiera un escalofrío subirme por la espalda como una mano helada. Me levanté de la cama, descalza, con cuidado de no despertar a Ernesto. El piso estaba frío. La casa entera estaba en silencio, y entonces lo escuché de nuevo, la voz de Lucía. Un quejido que no venía de un sueño, no venía de una pesadilla, venía del miedo. Me quedé quieta en el pasillo, sin aliento, con una sensación que jamás había sentido. Era miedo, sí, pero no mío. Era el miedo de ella metiéndose dentro de mí, y entonces lo escuché. La voz de Ernesto, baja, amenazante, susurrada. No entendí las palabras, pero entendí el tono. Era el tono de un hombre que sabe que tiene el poder, el tono de alguien que exige silencio, el tono de alguien que sabe que nadie vendrá a interrumpirlo, porque su víctima no tiene voz, y su esposa duerme, o eso cree él. Me acerqué un paso al cuarto de Lucía. Solo uno. Y ese solo paso hizo que mi corazón latiera tan fuerte que pensé que se podía escuchar desde afuera. Apreté la mano contra mi boca. Sentí náuseas, sentí mareo, y por primera vez en 15 años tuve miedo de mi marido. Pero mi cuerpo no se movió. Yo no abrí la puerta. Yo no hice nada. Me quedé allí, paralizada, mientras mi hija sufría al otro lado. Ese es el dolor más grande de mi vida. Ese es el lamento que me acompañará hasta el último día. La puerta estuvo cerrada, porque yo no la abrí. Cuando amaneció, el sol parecía más frío. La luz entraba a la casa como si supiera lo que había ocurrido dentro de esas paredes. Lucía salió de su cuarto a las 7:12 am. Lo recuerdo porque yo estaba en la cocina preparando café. Tenía la mirada perdida, los ojos hinchados, la piel pálida. Caminaba despacio, como si le dolieran los huesos. «Buenos días, mi amor», dije con la voz más dulce que pude. Ella no respondió. Se sirvió un vaso de agua. Lo tomó con ambas manos temblando. Cuando la miré, vi un moretón asomando debajo del cuello. Yo dejé caer la taza que tenía en la mano. «Lucía, ¿qué te pasó?» Ella apretó los labios, respiró hondo, bajó la mirada.
Me caí. La frase fue como una puñalada, pero yo no estaba preparada para enfrentar la verdad. No todavía. ¿Dónde? Insistí. En la cama, respondió con un hilo de voz. ¿Y yo? Yo me mentí. Quise creerle. Quise pensar que sí, que se había movido dormida, que había golpeado la cabecera, que todo estaba en mi cabeza. Cuando Ernesto entró a la cocina 10 minutos después, con su camisa abotonada y su olor a colonia barata mezclado con humedad, Lucía dejó caer el vaso al suelo. Literalmente se le escapó de las manos. Ella se tensó, se pegó a la pared. Su respiración se hizo rápida, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso, y él la miró. No con preocupación, no con culpa, no con vergüenza. La miró con control, dominio, amenaza. Una mirada que yo nunca había visto. Una mirada que solo se ve en los ojos de un depredador. ¿Qué pasó aquí?, preguntó él como si nada. Lucía retrocedió un paso. Yo también, porque ese día, por primera vez, vi la verdad. Pequeña todavía, difusa, pero ahí estaba, como una sombra proyectándose desde un rincón oscuro. Y aún así, no pregunté, no acusé, no hice nada. Ese día fue el segundo pecado de mi silencio. En enero de 1999, Lucía comenzó a vomitar por las mañanas. Al principio pensé que era un virus, pero los vómitos se hicieron diarios. Su piel estaba grisácea, sus ojeras profundas. En febrero dejó de comer casi por completo. Perdió peso de forma alarmante. Su ropa le quedaba grande. Sus muñecas parecían ramas delgadas. Yo intenté hablar con ella todos los días, todos. Lucía, mi amor, algo te pasa. Por favor, dímelo. Ella lloraba. Lloraba en silencio, cubriéndose la boca. Su cuerpo temblaba. Mamá, susurraba, yo no puedo. Y ahí se detenía, como si una mano invisible le apretara la garganta. Mientras tanto, Ernesto se volvió más distante aún. Llegaba tarde a casa. Caminaba de un modo extraño, como expectante, y cada noche, cada maldita noche, lo escuchaba pasar por el pasillo y detenerse frente al cuarto de Lucía. El sonido de sus pasos se convirtió en un tormento. La casa entera parecía contener el aliento cuando él caminaba. Yo ya no dormía. Me quedaba en la cama con los ojos abiertos, escuchando, interpretando, muriendo lentamente. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Hay momentos que se sienten como un grito suspendido en el aire, instantes que no duran segundos ni minutos, duran vidas enteras. Cuando mi mano tocó la manija del cuarto de Lucía aquella madrugada del 23 de marzo de 1999, yo ya no era la misma mujer que había sido un momento antes. Algo en mi interior, una fibra que yo creía muerta, se tensó con una fuerza que jamás había sentido. Era el instinto de una madre, el último que despierta, pero el primero que muere si no lo escuchas a tiempo. Empujé la puerta. No la abrí de golpe. No tuve esa valentía. La abrí apenas, lo suficiente para que un rayo de luz del pasillo entrara en aquel cuarto oscuro. Y entonces lo vi. Y desearía haber muerto antes de ver lo que vi. No voy a describirlo con detalles, porque hay dolores que no se deben pintar con palabras. Pero sí diré esto. Mi hija no era mi hija en ese momento. Era una niña atrapada, una niña rota, una niña sin aire. Y Ernesto, mi marido, el hombre con quien compartí cama y techo, estaba exactamente donde ningún hombre debería estar, de pie, erguido, oscuro como la noche sin luna. Mi voz no salió. Intenté gritar, pero lo único que salió de mi boca fue aire caliente, tembloroso, sin sonido. Lucía me vio primero. Sus ojos, esos ojos que habían sido miel y luego sombra, se abrieron como si de pronto reconocieran la salvación, pero también el miedo. Yo vi en su mirada una súplica desgarradora, una súplica que decía, «Mamá, por favor, ya no me dejes sola». Ernesto se giró lentamente hacia mí,
No se mostró sorprendido, no se mostró asustado, no se mostró culpable, solo me miró, como si yo fuera un estorbo, como si yo hubiera interrumpido algo que él creía suyo. Vete, dijo con una calma que me heló la sangre. Una palabra, una orden, un veneno. Pero yo no me moví. Por primera vez, no obedecí. Mis piernas temblaban, pero no retrocedí. Mi cuerpo entero gritaba miedo, pero mi corazón ardía con un fuego que jamás había sentido. Aléjate de mi hija, logré decir, aunque mi voz salió quebrada. Ernesto dio un paso hacia mí. Un solo paso. Bastó para que cada gota de valentía se mezclara con el terror más primitivo, pero aún así no retrocedí. Lucía estaba detrás de él, encogida, cubriéndose con una manta. Su rostro estaba húmedo de lágrimas, sus labios mordidos, sus hombros desnudos. Temblaba, no de frío, sino de vergüenza. Vergüenza que no le pertenecía, vergüenza que él había sembrado. No armes un escándalo, dijo Ernesto con voz baja. No sabes lo que estás imaginando. Imaginando. Esa palabra me desgarró, me hirió más que todo lo demás, porque para él yo siempre había sido eso, una mujer que imaginaba cosas, que exageraba, que debía callar. Ernesto, mi voz se quebró. ¿Qué le hiciste a nuestra hija? Él se acercó más. Podía sentir su aliento. Ese olor que yo conocía desde 1983, pero que en ese momento se volvió repugnante, ajeno, monstruoso. No te interpongas, dijo. No gritó, no amenazó, no insultó. Su tono tranquilo era mucho peor. Lucía sollozó, un sonido pequeño, roto, que me atravesó como una lanza. Y ese sonido fue el que me dio fuerzas, porque fue el sonido que nunca escuché cuando era joven. Fue el sonido que yo misma hice cuando nadie vino a salvarme. Sí, yo también tuve una infancia que aprendí a callar. Y ese eco antiguo retumbó en mí y me convirtió en otra mujer. Di un paso adelante, pequeño, pero suficiente. No vuelvas a tocarla, dije, sin saber de dónde salía mi voz. Ernesto me miró con un desprecio tranquilo, como si yo fuera un mosquito intentando empujar a un toro. Y entonces ocurrió. Lucía se levantó con torpeza, dio un paso hacia mí y me abrazó por la espalda. Sus brazos se enredaron en mi cintura como si temiera que yo desapareciera. Mamá, susurró, por favor. Ese por favor fue un grito, fue una declaración, fue una verdad. Ernesto dio un paso más, levantando ligeramente el brazo. No sé si para empujarme, no sé si para detenerme, no sé si para llevarse nuevamente a Lucía. Nunca lo sabré, porque en ese instante hice lo que una madre hace cuando la vida de su hija está en peligro. Me interpuse entre ellos, extendí mi brazo y empujé a Ernesto por primera vez en mi vida, no con fuerza, no con violencia, con desesperación. No la toques, grité. Mi voz resonó en la casa como una mujer que despierta después de 30 años de silencio. Ernesto me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Amenaza, rabia, una furia contenida, no la de un hombre sorprendido, no la de un hombre culpable, la de un hombre al que le quitan algo que cree de su propiedad. Tú no entiendes, dijo lentamente. Esto es lo que tenía que pasar. Tenía que pasar. Esa frase no la olvidaré jamás. Por esa frase deseé no haber nacido. Por esa frase entendí que Ernesto no había perdido la razón. No estaba en un arrebato. No había cometido un error. Él creía que lo que hacía estaba justificado. Esa es la naturaleza del verdadero monstruo. Yo retrocedí con Lucía detrás de mí. La sentía temblar. La sentía llorar. La sentía quebrarse. Y supe que no podía quedarme allí. No podía quedarme callada. No podía esperar al amanecer. Tenía que sacarla. Tenía que salir. Tenía que sobrevivir. Ernesto dio un paso más. Otro. Levantó la mano.
y yo hice algo que jamás pensé que sería capaz de hacer en toda mi vida. Grité con todas mis fuerzas. Un grito que hizo temblar las paredes. Un grito que despertó a los vecinos. Un grito que despertó a la mujer que yo había matado con años de silencio. ¡Aléjate de mi hija! Ese grito fue el punto de quiebre, el momento exacto en que dejé de ser esposa para convertirme en madre. Ernesto retrocedió, sorprendido por primera vez. No esperaba resistencia, no esperaba voz, no esperaba vida, y yo, con Lucía aferrada a mí, corrí hacia la puerta. Corrí sin pensar, corrí sin mirar atrás, corrí con el corazón en llamas. Esa noche, esa huida, ese momento, fue el principio del final, pero también el principio de nuestra libertad. Ese día llovió. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina como si marcara una cuenta regresiva. A la 1:16 am, escuché el primer sollozo. No era un quejido como antes, era llanto, llanto real, desgarrado, dolor puro. Salté de la cama. Ni siquiera pensé. Corrí por el pasillo, descalza, temblando. Mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. Y fue entonces cuando escuché la voz de mi hija. Por favor, no, por favor, no. Mi alma se rompió. Mi visión se nubló. Mis manos temblaban. Puse la mano en la manija. Y ahí escuché la voz de Ernesto, baja, firme, cruel. Haz silencio. La frase exacta. Haz silencio. 3 palabras que quemaron mi piel como fuego. En ese instante, ese preciso instante, entendí todo. La verdad entera, completa, brutal. Se reveló como un rayo que parte un árbol en 2. Yo abrí la puerta, y lo que vi al otro lado me destruyó para siempre. Quien nunca ha huido en la madrugada no sabe lo que es correr sin sentir los pies. Quien nunca ha escapado de su propia casa no sabe lo que es perder el aire aun cuando el pecho sigue respirando. Quien nunca ha protegido a un hijo del monstruo que comparte tu cama no sabe lo que es morir viviendo. Aquella noche, la del 23 de marzo de 1999, cuando tomé de la mano a Lucía y salimos corriendo del cuarto, apenas entendía lo que estaba haciendo. No pensé, no planeé, no miré atrás, solo corrí. Lucía se aferraba a mi brazo como si su vida dependiera de ello, y dependía. Sus dedos clavados en mi piel, sus sollozos ahogados, su respiración cortada. Todo eso lo siento todavía cuando cierro los ojos. Llegamos a la sala, y en ese instante escuché la voz de Ernesto desde el pasillo. Rosario, vuelve aquí. Ese grito, ese rugido, no era de un hombre. Era de algo más primitivo, más oscuro, más peligroso. Lucía tembló. Paró en seco. Yo la jalé con todas mis fuerzas. No te detengas, mi amor, no te detengas. Apenas logramos llegar a la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que me costó girar la llave. Nunca pensé que una simple llave pudiera ser tan pesada, tan lenta, tan cruel. Ernesto se acercaba. Escuché sus pasos. El piso crujía bajo sus pies. Ese sonido aún hoy me eriza la piel. Rosario, abre esa puerta, gritó. Lucía lloraba sin sonido. Su cuerpo era puro terror. Finalmente, la llave giró. Abrí la puerta. El aire de la madrugada golpeó mi rostro como un balde de agua helada. Era libertad. Pero también era miedo. Miedo de no saber dónde esconderse. Miedo de no tener a dónde ir. Corre, le dije, y corrimos, descalzas, sin abrigos, sin dinero, sin documentos, sin plan. Corrimos como mujeres que saben que si se detienen, mueren. La calle a las 1:40 am. La noche estaba silenciosa. El cielo sin luna. La calle, desierta excepto por unas luces amarillas que parpadeaban en los postes. Lucía tropezó 2 veces. La sostuve. Ella jadeaba, lloraba, temblaba. «Mamá, me van a encontrar», susurró.
No mientras yo esté viva, le respondí sin saber de dónde me salía la fuerza. Mis palabras eran más grandes que yo. Yo misma no me creía, pero necesitaba que ella sí lo hiciera. A nuestras espaldas escuchamos otra vez la voz de Ernesto, pero ya más distante. Van a volver hasta a esta casa. Era más una promesa que una amenaza. Apreté a Lucía contra mí mientras corríamos. No vamos a volver jamás, mi niña. Jamás. ¿A dónde se va cuando tu casa deja de ser hogar? Vivíamos en un barrio donde todos se conocían, pero ser conocida no significa ser creída, y menos en 1999, menos siendo mujer, menos siendo esposa de un hombre respetable. Yo sabía que si llamaba por la policía, no nos escucharía. A veces la justicia tarda décadas en llegar, y esa noche mi hija no tenía minutos que esperar. Me detuve en la esquina. Lucía se dobló, respirando con dificultad. La abracé. Mi amor, escucha. Tenemos que buscar un lugar seguro. Ella negó con la cabeza, llorando. No quiero volver, mamá. No quiero volver, no quiero. Sus manos cubrían su rostro. Su cuerpo temblaba como si tuviera frío, aunque la noche era cálida. Nunca volveremos, le prometí otra vez. Miré alrededor. Sabía exactamente quién podía ayudarnos. Doña Magdalena. Una vecina mayor, viuda, una mujer de manos bondadosas y ojos que siempre parecían entender más de lo que decían. Una mujer que conocía el dolor y el silencio. Corrimos hasta su casa, que estaba a 2 cuadras y media. El camino fue eterno. Cada sombra parecía Ernesto. Cada auto estacionado parecía un escondite de peligro. Golpeé su puerta con desesperación. Magdalena, Magdalena, por favor. Lucía se aferraba a mi cintura. Unos segundos después, se encendió la luz del pasillo. La puerta se abrió apenas unos centímetros y la mujer apareció, con su bata de dormir y su cabello canoso, desordenado. Rosario, ¿qué pasa? Cuando vio a Lucía, cuando vio mis ojos, cuando escuchó nuestros sollozos, no necesitó más. Abrió la puerta de par en par. Entren, rápido. Dentro de la casa de Magdalena. Su casa olía a eucalipto y pan tostado. Era un olor seguro. Un olor que no existía en mi hogar hacía mucho tiempo. Lucía se desplomó en el sofá. Se enroscó como un animalito herido. Magdalena la cubrió con una manta. Yo intenté hablar, pero mi voz no salía. Era como si se hubiera quedado atrapada en el pasillo de mi casa, junto a los gritos que nunca di. Magdalena me tomó de los hombros. Rosario, ¿qué te hizo ese hombre? Ahí se quebró lo que me quedaba de silencio. Lloré como nunca lloré en mi vida. Lloré por mí, por ella, por el tiempo perdido, por las noches en las que Lucía lloró sola, por las preguntas que nunca hice, por la puerta que nunca abrí. Lucía escuchaba, tapándose los oídos como si todo fuera demasiado, pero había una verdad que yo ya no quería esconder. Magdalena, logré decir entre sollozos, estaba en el cuarto de mi hija. Magdalena cerró los ojos, respiró profundo, sus manos temblaron. ¿Hace cuánto? Lucía respondió antes que yo. Desde que tenía 12, mi corazón se detuvo. No sabía que era tanto tiempo, no sabía que era tan profundo, no sabía nada. Lucía lloraba y repetía. Yo quería decirte, mamá, pero me decía que si hablaba, tú te morirías. Y ahí entendí todo. Las pesadillas, los silencios, el miedo en sus ojos, su cuerpo encogido, los vómitos, los temblores. Ella había cargado sola con un infierno que no le correspondía. Y yo lo permití sin saber. Pero lo permití. Me arrodillé frente a ella. Mi amor, tú no tienes la culpa de nada. ¿Me oyes? Nada. Ella negó hipando. Sí tengo, porque él decía que si yo lloraba, tú te ibas a ir, o él se iba a morir,
o la casa se iba a destruir. Yo la abracé con tanta fuerza que pensé que se podía romper. No tienes culpa, ninguna, ninguna, ninguna. La decisión que cambió nuestro destino. En la cocina, mientras Lucía intentaba calmarse con una taza de té que Magdalena preparó, la mujer me tomó aparte. Rosario, no pueden quedarse aquí mucho tiempo. Él vendrá. Lo sabía. Ernesto no era un hombre que aceptara perder, menos a lo que creía suyo. Entonces, ¿qué hago?, pregunté con la voz rota. Magdalena respiró hondo. Hay un lugar, un refugio, para mujeres con problemas familiares, pero está en el centro. Es lejos. Tendrán que irse antes del amanecer. Miré a mi hija, a su cabello desordenado, a las lágrimas secas en su rostro, a la manta que parecía demasiado pequeña para su dolor, y supe que esa noche yo también debía convertirme en otra persona, no una esposa, no una mujer callada, no una sombra, sino una madre dispuesta a empezar de cero. Vamos, dije, vámonos en cuanto salga el sol. Magdalena asintió. No, corrigió. Antes, él podría venir al amanecer. Se van a las 5 de la mañana, 3 horas después. 3 horas para dejar atrás una vida entera. 3 horas para enterrar un matrimonio. 3 horas para proteger a mi hija. El amanecer del 24 de marzo de 1999. A las 4:58 a.m., con el cielo todavía oscuro, Magdalena nos acompañó hasta la esquina. Lucía caminaba abrazada a mí, exhausta, pero con un brillo nuevo en los ojos. El brillo de alguien que ve una puerta abierta después de años en un sótano. El aire estaba frío, la calle vacía, el silencio distinto. Era el silencio de una vida que comenzaba, no el que esconde monstruos. A lo lejos, escuché el motor de un auto. Un escalofrío me recorrió. Lucía se aferró a mi brazo. ¿Es él?, preguntó con un hilo de voz. Yo la abracé. Aunque lo fuera, no volveremos, dije. Pero no era él. Era el taxi que Magdalena había llamado. Ella nos abrazó a las 2. No miren atrás, nunca. Pase lo que pase, no miren atrás. Subimos al taxi. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro. Yo tomé su mano. Y así, justo cuando el primer rayo de sol comenzaba a romper la noche, dejamos atrás la calle donde habíamos vivido tanto dolor. No sabíamos a dónde íbamos exactamente. No sabíamos si éramos fuertes. No sabíamos nada. Pero íbamos juntas. Y eso fue nuestra salvación. El taxi avanzaba por calles que nunca antes había recorrido. Eran casi las 5:30 de la mañana del 24 de marzo de 1999. Y mientras las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una, yo sentía que dejaba atrás no solo una casa, sino una versión entera de mí que ya no podía seguir existiendo. Lucía apoyaba su cabeza en mi hombro con los ojos cerrados, pero no dormía. Lo sabía porque su mano apretaba la mía con fuerza, como si temiera que el sueño la pudiera separar de mí. De vez en cuando se estremecía, como si un recuerdo le atravesara la piel. A cada estremecimiento, mi corazón se desgarraba un poco más. El taxista, un hombre mayor de barba entrecana, miraba por el retrovisor con una expresión que nunca olvidaré, mezcla de preocupación y respeto, como quien entiende sin preguntar. ¿Van al refugio del centro?, preguntó con suavidad. Asentí. No tenía fuerzas para hablar. Es un buen lugar, dijo. Seguro. Nadie podrá encontrarlas ahí. Lucía abrió los ojos apenas un segundo. Sus labios temblaron. ¿Nadie?, preguntó en voz muy baja. Nadie, niña, respondió él, con una certeza que me hizo llorar por dentro. La llegada, el taxi se detuvo frente a un edificio discreto, de paredes color crema. No tenía letreros, no tenía nombre. Era un refugio que sobrevivía a base de silencio y valentía. Una mujer salió a recibirnos. Tenía unos 40 y tantos años,
cabello recogido y ojos que parecían haber visto demasiado dolor, pero también demasiada esperanza. «Ustedes son las que llamó Magdalena, ¿verdad?», preguntó. Asentí. Ella nos miró con atención, primero a mí, luego a Lucía. Su mirada no buscaba juzgar, buscaba entender. «Soy Rebeca, pasen, están a salvo aquí». Esa frase, «están a salvo aquí», nadie me la había dicho nunca en la vida, y escucharla fue como si alguien retirara un peso enorme que llevaba cargando en silencio durante años. Entramos. El aire del refugio olía a café recién hecho y jabón. Y sobre todo, olía a la casa que yo nunca había tenido. Había otras mujeres, algunas sentadas en sillones viejos pero limpios, otras preparando desayuno en una cocina comunitaria. Unas pocas mirando por la ventana con los ojos rojos. Mujeres que conocían la oscuridad. Mujeres que habían escapado. Mujeres que, como yo, habían sobrevivido a algo que no se dice. Una mujer con un bebé en brazos nos sonrió. Otra nos ofreció agua. Otra nos señaló un sillón. Nadie preguntó. Nadie juzgó. Nadie dudó. En ese refugio, el dolor no necesitaba explicación. El primer colapso de Lucía. Apenas nos sentamos en el sillón, Lucía empezó a temblar. Al principio pensé que era frío, pero sus manos estaban sudadas, sus labios morados. Sus ojos buscaban algo que no estaba en la habitación. La abracé. «Mi amor, aquí estás segura. Ya no puede hacerte daño». Pero Lucía no me escuchaba. Estaba lejos, encerrada en un rincón de su mente, luchando sola contra sombras que yo nunca había visto. Empezó a hiperventilar. Su respiración era rápida, superficial, desesperada. «No quiero volver», susurraba. «No quiero volver». Rebeca se acercó enseguida. «Respira conmigo, Lucía», dijo con un tono firme pero tierno. «Aquí no vuelve nadie. Aquí no te busca nadie». Lucía negaba con la cabeza. Él me dijo que si me iba, él iba a venir. Él iba a buscarme. Rebeca puso sus manos en los hombros de mi hija y la miró directo a los ojos. «Escucha, estás en un refugio protegido. Tenemos protocolos, tenemos apoyo legal, tenemos vigilancia. Nadie entra aquí sin autorización. Tu padre no puede cruzar esta puerta». Lucía lloró con un llanto que no venía de los ojos, venía del alma. Un llanto viejo, profundo, acumulado. La abracé tan fuerte que pensé que podía romperme los brazos. «Ya pasó, mi vida», le repetía. «Ya pasó». Pero no había pasado. Apenas empezaba a desmoronarse. La culpa que me arrancó el aliento. Mientras Lucía lloraba, mientras Rebeca trataba de calmarla, yo sentí algo oscuro subirme por la garganta. Culpa. Una culpa tan grande, tan feroz, tan devastadora que me dejó sin aire. Me vi obligada a salir un momento al pasillo. Rebeca me siguió. «Respira, Rosario», me dijo. «Soy su madre», murmuré apoyándome contra la pared. ¿Cómo no supe? ¿Cómo no la escuché? ¿Cómo pude dormir mientras ella, mientras él? Mis piernas se doblaron, me dejé caer al suelo. Rebeca se arrodilló frente a mí. «No te culpes por lo que hizo un hombre enfermo», dijo. «Él es el único responsable. Pero yo debía protegerla. ¡Yo! La protegiste, Rosario», me dijo firme. «Están aquí, están vivas. Saliste antes de que fuera demasiado tarde. Eso te hace valiente, eso te hace madre». Yo negaba con la cabeza mientras las lágrimas caían sobre mis manos. «No fui valiente. Debí abrir la puerta antes. Debí verla. Debí entender». Rebeca tomó mis manos con suavidad. «El abuso no se ve porque está diseñado para no verse», dijo. «No fuiste ciega. Fuiste manipulada. Fuiste silenciada, igual que ella. No cargues con una culpa que no te pertenece». Quise creerle. Quise, pero no pude, porque la imagen de Lucía, contraída,
llorando, temblando, atrapada bajo la sombra de un hombre que debía protegerla, me perseguirá mientras viva. Primeras horas en el refugio. Nos asignaron un cuarto pequeño, 2 camas simples, una mesita de noche, nada más. Pero era más hogar que la casa donde viví 15 años. Lucía se acostó en la cama de al lado. No quería dormir, ni cerrar los ojos. «Mamá, si duermo, ¿él vendrá?», preguntó. Se me desgarró la voz al responder. «No, mi amor, nunca más». Pero ella seguía mirando la puerta, como si esperara que Ernesto la abriera de un golpe. Se incorporó de pronto. «¿Y si nos ve desde afuera? ¿Y si entra? ¿Y si me llama?». «No puede entrar». «¿Y si llama por teléfono?». «No puedes recibir llamadas aquí». «¿Y si pregunta por nosotras?». «Nadie le dirá nada». Ella bajó la mirada. «Mamá, ¿y si tiene razón?». «¿Razón en qué?». Las palabras que salieron de su boca me rompieron por dentro. «En que yo también tengo la culpa». La abracé al instante. «No», dije con fuerza. «No, no tienes culpa de nada. De nada. Lo que te hizo es un crimen. Tú solo eras una niña. Esto no fue tu elección. No fue tu acción. No fue tu silencio. Nada fue tu culpa». Lucía hundió su rostro en mi pecho. Pero yo lloraba. Yo no podía. Y aún así sobreviviste, mi amor, susurré. Sobreviviste a algo que habría destruido a cualquiera. Tú eres fuerte. Tú eres luz. Él es oscuridad. Él es el único culpable. Ella se calmó un poco, solo un poco, pero eso fue suficiente para que respirara. Rebeca se acercó más tarde. «Rosario, ¿tu marido sabe que viniste conmigo?». Negué con la cabeza. «No lo vio salir nadie», dije. «A esa hora no había nadie en la calle. Magdalena tampoco lo enfrentó. No sabe dónde estamos». Rebeca respiró hondo. «Eso es bueno, pero escucha bien. Puede buscarte, puede rondar la casa, puede intentar seguir a Magdalena, puede preguntar en la escuela, puede hablar con tus vecinos». Me mareé. Era demasiado. Mi cuerpo no podía soportar tanto miedo junto. «¿Y si nos encuentra?», susurré. «Si intenta entrar aquí», dijo Rebeca con firmeza, «irá preso. Este lugar está protegido por ley». Pero el miedo no obedece leyes, y mi miedo se parecía demasiado a él. A las 9 de la noche Lucía finalmente se quedó dormida. Pero no fue un sueño tranquilo. Se retorcía, soltaba pequeños quejidos. Sus manos buscaban algo, tal vez seguridad. Me senté en una silla junto a su cama. La observé durante horas, y mientras la veía dormir, entendí algo doloroso. Mi hija no solo había sido víctima de Ernesto, había sido víctima de mi silencio, de mi miedo, de mi ceguera emocional. Pero esa noche me hice una promesa que jamás rompería. Nunca más estaría sola. Nunca más dormiría con miedo. Nunca más sería una niña desprotegida. La iba a acompañar, en todas, en cada palabra, en cada lágrima, en cada paso, porque ser madre no es dar la vida, es evitar que te la quiten. El amanecer del 25 de marzo de 1999 llegó lentamente, como si el sol tuviera miedo de asomarse a un mundo que ya no era el mismo para nosotras. Yo no había dormido, ni un minuto. Me quedé sentada junto a la cama de Lucía toda la noche, observando cómo su pecho subía y bajaba con dificultad, como si hasta respirar le costara demasiado. En algunos momentos se agitaba, murmuraba cosas ininteligibles, apretaba los puños, y cada gesto era una herida nueva para mí. Cuando los primeros rayos entraron por la ventana pequeña del cuarto, sentí que una parte de mí quería llorar de alivio, pero otra tenía miedo. Miedo de que Ernesto despertara en nuestra antigua casa. Miedo de que buscara el teléfono. Miedo de que golpeara puertas. Miedo de que preguntara por nosotras. Miedo de que viniera.
El miedo tiene memoria. Y ese día tenía demasiada. Lucía abrió los ojos justo cuando el sol entraba en la habitación. No se incorporó. No sonrió. No habló. Solo me miró. Una mirada vacía. Una mirada pidiendo permiso para sentirse segura. Una mirada de niña rota. «Buenos días, mi vida», dije con suavidad, acariciándole el cabello. Ella frunció el ceño, como si la palabra buenos no tuviera sentido para ella. «Mamá», susurró, «¿de verdad no estamos allí?» Su voz era tan pequeña, tan temerosa, tan distinta a la niña que había sido. «No, mi amor, aquí él no puede entrar». Lucía se encogió un poco, abrazando la manta. «¿Y si viene por ti?» Me ardió el pecho. «Ni por mí, ni por ti. Nadie lo va a dejar pasar». Ella miró hacia la puerta, como si esperara que en cualquier momento se abriera de golpe. «No confío en las puertas», susurró. Esa frase me desgarró, porque no era una metáfora. Era una verdad aprendida con dolor. La primera comida juntas. A las 8 de la mañana, Rebeca golpeó suavemente la puerta. «¿Puedo pasar?» Lucía se tensó. Yo asentí. Rebeca entró con 2 tazas de té y un plato con pan y mantequilla. Lo dejó en la mesita. «Sé que no tendrán hambre», dijo, «pero necesitan comer algo, aunque sea un poquito». Lucía negó con la cabeza. «No puedo», susurró. Rebeca se acercó despacio. «No tienes que hacerlo ahora. Solo quiero que sepas que está aquí, para cuando tu cuerpo esté listo». Lucía la observó con una mezcla de miedo y desconfianza. Era como si ya no pudiera creer en adultos, como si todos representaran una amenaza. Y lo entendía. Dios sabe que lo entendía. Las preguntas que yo no quería responder, Rebeca me llevó aparte. «Rosario, nos gustaría hacer una evaluación médica de Lucía. Es protocolo». Mi corazón se apretó. «¿Es necesario?» «Sí. No para juzgar, no para incomodar, para protegerla, para asegurarnos de que está físicamente bien y emocionalmente contenida». Respiré hondo. «¿Duele?» «Mucho menos que todo lo que ha vivido», respondió Rebeca. «Y esta vez será por su bien». Me quedé en silencio, porque aunque me costaba aceptarlo, yo no podía salvar a Lucía sola. La doctora Elena a las 10 de la mañana llegó la doctora Elena Figueroa, una mujer de unos 50 años, de voz suave pero segura. Lucía se escondió detrás de mí cuando la vio entrar. «Hola, mi niña», dijo Elena con una sonrisa triste. «No voy a tocarte si no quieres. Solo quiero saber cómo estás». Lucía no respondió. «¿Está bien si nos sentamos?», preguntó. Lucía asintió apenas. Elena nos miró a las 2. «Antes que nada, necesito que sepan algo. Lo que vivieron no es culpa de ninguna de ustedes. Ninguna. Y lo que haremos hoy es solo revisar que tu cuerpo, Lucía, esté bien. Nada más. Lo prometo». A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. «No quiero», dijo. «Está bien», respondió Elena. «No tenemos que hacerlo ahora. Podemos esperar. Puedes decirme cuándo. Te voy a creer». Lucía parpadeó. Era la primera vez en años que un adulto le decía, «te voy a creer». Y algo en su mirada se suavizó. La conversación que me rompió el alma. Cuando Lucía aceptó quedarse con una voluntaria para descansar un rato, Elena me pidió hablar a solas. Nos sentamos en la sala común. El refugio estaba tranquilo. Otras mujeres preparaban sopa. Un bebé lloraba en algún cuarto. El sonido era familiar, más humano que el silencio de mi antigua casa. «Rosario», comenzó Elena con voz firme, «¿cuánto tiempo lleva esto?» Me llevé las manos al rostro. «No lo sé. Ella dijo que desde los 12. Elena cerró los ojos. «Eso es mucho tiempo». Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos sin control. «Yo no sabía. Dios mío, yo no sabía». Ella tomó mis manos.
Escúchame con atención, Rosario. Hay algo que debes entender. Él creó un sistema de miedo y silencio, no solo para ella, también para ti. Esto no es tu culpa. Pero yo dormía en la misma casa, dije entre sollozos. Yo debía haber visto, yo debía haber sabido. Nunca culpes a la víctima por no anticipar al agresor. Él contaba con tu confianza, contaba con tu miedo, contaba con tu silencio. Eso lo hace más peligroso, no a ti más culpable. Pero yo no podía creerlo. ¿Y qué pasará ahora? Elena respiró hondo. Ahora deben decidir si denunciar. Sentí un vacío en el estómago, una caída sin suelo. ¿Denunciar? Repetí con un hilo de voz. Sí, dijo, para proteger a Lucía, para proteger a otras niñas, para protegerte a ti. Pero no voy a presionarte. Solo voy a decirte la verdad. Sin denuncia, él seguirá siendo libre. Y ustedes vivirán escondidas. Lucía y yo no merecíamos vivir escondidas, pero denunciar significaba enfrentarlo, y yo aún podía sentir su sombra detrás de mí. Tengo miedo, confesé. Es normal, respondió Elena, pero a veces el miedo es una señal de que estás haciendo algo valiente. El primer paso hacia la verdad. A eso de la 1 de la tarde, después de almorzar un poco de sopa, Lucía se acurrucó en mi regazo como cuando era niña. Mamá, susurró, ¿qué va a pasar conmigo? La pregunta me atravesó. Lo que tú decidas, mi amor. Vamos a ir paso a paso. No tienes que ser fuerte ahora. Yo seré fuerte por las dos. Ella apoyó la cabeza en mi pecho. Yo quiero que él se vaya lejos, dijo con voz temblorosa. Ese fue el primer indicio, la primera señal de que ella también quería justicia. No por venganza, por paz. ¿Quieres que lo denunciemos? Pregunté con suavidad. Lucía se quedó en silencio varios segundos. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Quiero que otras niñas no pasen lo que yo pasé. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lucía no quería castigo, quería protección. Quería evitar que su dolor se repitiera en otra piel, y eso fue lo más valiente que escuché en mi vida. Entonces denunciaremos, le dije, juntas. Ella respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sus hombros dejaron de temblar. El miedo vuelve, pero cuando cayó la noche, cuando apagaron las luces del refugio, cuando solo se escuchaba el ruido lejano de un auto pasando, Lucía comenzó a llorar otra vez. Mamá, ¿y si él sabe que estamos aquí? ¿Y si viene? ¿Y si me encuentra? ¿Y si tiene razón y yo era la culpable? ¿Y si ahora te pasa algo a ti? La abracé fuerte, fuerte como si mis brazos fueran la primera muralla de su vida. Nada de eso va a pasar, mi amor. Estoy contigo, estoy aquí, y no voy a dejarte. Nunca más. Ella se quedó despierta hasta pasada la medianoche, aferrada a mi camiseta, respirando como si cada aliento fuera una batalla. Y mientras la abrazaba, entendí algo terrible. El cuerpo de mi hija había escapado, pero su alma seguía encerrada en esa habitación de nuestra antigua casa. Y yo tendría que ayudarla a salir. No una vez, no en una noche, sino todos los días, durante años. La mañana del 26 de marzo de 1999 amaneció nublada, con un cielo gris que parecía reflejar exactamente lo que nos esperaba. Yo no había dormido más de 1 hora, Lucía tampoco. Habíamos decidido denunciar, una palabra sencilla para un acto gigantesco, un acto que implicaba mirar a la verdad a los ojos y sostenerle la mirada. Lucía se sentó en su cama, con una manta envuelta alrededor del cuerpo. Parecía más pequeña de lo que era, más frágil, más vulnerable. Mamá, ¿qué va a pasar hoy? Preguntó con esa voz que me hacía sentir que estaba hablando con una niña de 5 años. Hoy vamos a contar lo que él te hizo, dije suavemente, para que no vuelva ni a hacer daño.
para que tú puedas sanar. Ella tembló. Tengo miedo, susurró. Yo también, le respondí, porque la verdad no debía esconderse entre nosotras. Pero lo haremos juntas. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro. Sus dedos buscaban los míos, como si necesitara comprobar que mi mano seguía allí. A las 10 de la mañana, Rebeca nos acompañó a una sala dentro del refugio, donde una trabajadora social del juzgado esperaba. La mujer tenía un cuaderno en las manos y el rostro serio, cansado, pero atento. Soy Miriam, dijo con voz tranquila. Estoy aquí para ayudarlas. Antes de ir al juzgado necesito escuchar su versión, Rosario, y la de tu hija cuando esté lista. Lucía se estremeció, se encogió, miró hacia la puerta. Miriam lo notó enseguida. No tienes que hablar hoy si no quieres, le dijo con suavidad. Puedes hacerlo cuando tu corazón esté listo. No te vamos a forzar. ¿Entiendes? Lucía tragó saliva. Asintió levemente. Pero cuando Miriam comenzó a hacerme preguntas, Lucía tomó mi mano con tanta fuerza que sus dedos quedaron fríos. Era como si cada palabra que yo pronunciaba le arrancara una parte del alma. La entrevista que abrió heridas. Hablé durante casi 40 minutos. Conté lo que vi aquella noche. Conté lo que sospechaba. Conté lo que Lucía me había dicho. Pero cada frase dolía. Dolía tanto que parecía que con cada palabra yo traicionaba algo dentro de mí. Cuando terminé, Miriam cerró su cuaderno lentamente. Gracias, Rosario, dijo. Sé que esto no es fácil. Tu hija tendrá que hablar con una psicóloga especializada. No te separes de ella. Esto recién empieza. Sí, recién empezaba. Y yo ya me sentía agotada, desgarrada, sin aire. La primera sesión de Lucía con la psicóloga a las 4 de la tarde llegó al refugio Daniela, la psicóloga forense asignada por el Estado. Joven de unos 30 años, expresión suave, pero firmeza en los ojos. Lucía, dijo sentándose frente a ella. No tienes que contarme nada que no quieras. Solo quiero que hablemos un poquito. ¿Está bien? Lucía encogió los hombros, miró sus zapatos, no respondió. Daniela volvió a intentarlo. ¿Quieres que tu mamá se quede contigo? Lucía la miró, luego me miró a mí. Sus ojos buscaban seguridad. Sí, susurró. Así que me quedé. Daniela hizo preguntas muy suaves al principio. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes algún recuerdo bonito reciente? Lucía respondía con frases cortas. No levantaba la mirada. Pero cuando Daniela preguntó, ¿hay algo que te duela ahora mismo? Lucía se quebró. No lloró con lágrimas. Lloró con el cuerpo, con todos los músculos, con la respiración, con un temblor que parecía arrancarle el alma. Me duele, dijo con voz rota. Me duele todo y yo no pude sostener más el llanto. Daniela asintió con suavidad. Lo que sientes es normal, Lucía. Tu cuerpo recuerda, tu corazón recuerda. Pero también puede aprender a sentirse seguro otra vez, poco a poco. Lucía negó con la cabeza. No puedo, repetía una y otra vez. Puedes, mi vida, le dije acariciándole la espalda. Yo te voy a acompañar. Pero ella me miró con un terror que me atravesó el pecho. Mamá, ¿y si él nos encuentra? ¿Y si entra? ¿Y si dice que soy mentirosa? Él siempre decía que me iban a creer a él y no a mí. Daniela intervino. Lucía, aquí nadie va a creerle a él. Nadie, ¿entiendes? Aquí vamos a creerte a ti. Siempre. Lucía lloró más fuerte. Era como si al escuchar eso, su cuerpo empezara a liberarse de cadenas que había llevado durante años. Al final de la sesión, Daniela me tomó del brazo. Rosario, tu hija está muy traumatizada. Necesitará meses de terapia, quizá años, pero tiene algo muy importante.
Tiene a su mamá aquí. Eso la salva más que cualquier psicólogo. Yo asentí, y por primera vez, creí que tal vez podía ayudarla a sanar. El golpe que no esperábamos. Noticias de Ernesto a las 7 de la noche. Mientras Lucía dormía un rato después de cenar un pedacito de pan, Rebeca entró a nuestro cuarto con el rostro serio. Rosario, tenemos un problema. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué pasó? Ernesto estuvo preguntando por ustedes en el colegio y en la panadería donde trabajabas hace años, y en casa de Magdalena. Sentí un vértigo, un vacío que me subió por la garganta. ¿Magdalena está bien?, pregunté con voz temblorosa. Sí. Le dijo que no sabía nada, pero él no le creyó. Dijo que tarde o temprano sabría la verdad. Lucía, que parecía dormida, abrió los ojos. Escuchó todo. Se encogió. Su respiración se aceleró. Mamá, él nos va a encontrar. Corrí a abrazarla. No, mi amor, no va a entrar aquí. Nunca. Pero incluso mientras lo decía, mi corazón dudaba. Porque Ernesto no era un hombre que se rendía, era un hombre que se obsesionaba. Y ahora, nosotras éramos su obsesión. Rebeca se acercó. Rosario, debemos acelerar la denuncia. Es la única forma de que se emita una orden de alejamiento. Antes de eso, legalmente no podemos impedirle que las busque. Lucía se aferró a mí. No quiero ir, no quiero verlo, no quiero hablar. No tendrás que verlo, dijo Rebeca. Prometo que no tendrás que verlo. Pero Lucía estaba aterrorizada. Y yo también. La noche más larga. Esa noche Lucía no durmió en su cama. Durmió conmigo, acurrucada en mi pecho, respirando rápido, moviéndose sin parar. En un momento me dijo, mamá, si él viene, prométeme que me vas a esconder. No va a venir, prométemelo, te lo prometo. Ella cerró los ojos, apretó mi mano. Tengo miedo de cerrar los ojos, susurró, porque cuando los cierro, vuelvo allá. Y ahí entendí algo devastador. Mi hija podía estar lejos de él, pero no estaba libre de él. Todavía no. Mientras la abrazaba, una tormenta se desató afuera. La lluvia golpeaba las ventanas. Los truenos iluminaban la habitación. Y yo, mirando a mi hija dormirse con dificultad, me hice otra promesa. No volveríamos a tener miedo de una sombra. No volveríamos a vivir en silencio. Y no descansaría hasta que él pagara por cada lágrima que le había robado. Porque el amor de una madre no es solo ternura. Es fuego, es guerra, es supervivencia. Y yo estaba lista para arder por ella. El 27 de marzo de 1999 amaneció con un sol débil, casi tímido, como si supiera que ese día sería uno de los más duros de nuestras vidas. No dormimos, ni Lucía ni yo. El miedo nos mantenía despiertas. El refugio estaba silencioso, pero dentro de mi pecho, un ejército entero marchaba sin descanso. A las 9 de la mañana, Rebeca entró en nuestro cuarto con una carpeta en la mano. Rosario, Lucía, hoy es el día, dijo. Lucía se aferró a mi brazo. Su respiración se aceleró. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No quiero, susurró. No quiero ir. Yo la abracé. No tienes que verlo. No tienes que estar cerca de él. Solo vamos a contar lo que pasó, para que él no vuelva a tocarte, para que nadie más pase lo mismo. Lucía negó con la cabeza, desesperada. Mamá, él va a enojarse. Ya se enojó, dije con firmeza. Y sobrevivimos. Ahora es nuestro turno. Rebeca se agachó para quedar a la altura de Lucía. Mi amor, si tú hablas, él pierde poder. Él ya no puede hacerte daño. Las palabras que digas hoy serán tu escudo mañana. Lucía bajó la mirada, temblando. Él decía que yo no podía contar nada, que si hablaba, me iban a quitar de tu lado. La abracé más fuerte. Eso era mentira. Todo lo que dijo era mentira. Rebeca continuó.
En el juzgado nadie te va a juzgar. Nadie te va a presionar. Nadie te va a poner en peligro. Estás rodeada de gente que quiere ayudarte. Lucía respiró hondo, solo una vez, pero fue suficiente para levantar la cabeza y decir: «Voy, pero contigo, mamá». «Siempre contigo, mi vida», respondí. El camino al juzgado, salir del refugio, fue como salir de una burbuja segura. El aire de la calle parecía más pesado, las sombras más largas. Cada auto que pasaba me hacía girar bruscamente creyendo que era Ernesto. Lucía, caminando a mi lado, estaba rígida. No levantaba la vista del suelo. Sus pasos eran cortos, temerosos, como si cada uno pudiera desencadenar una catástrofe. Tomamos un taxi. Lucía se escondió en mi hombro. Yo acaricié su cabello, intentando transmitir una seguridad que no tenía. «Mamá», susurró. «¿Y si él está allá?» «No estará. Y si está, no podrá acercarse, te lo prometo». Ella cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. El juzgado, donde la verdad pesa demasiado. El edificio del juzgado era enorme, frío, con paredes grises que parecían absorber el alma de quienes entraban. Lucía temblaba. Yo también. Nos recibió una mujer llamada Patricia, asistente judicial. «Pueden pasar por aquí», dijo con voz amable. Nos condujo a una sala pequeña, con paredes claras y 2 sillas frente a un escritorio. Lucía se sentó conmigo, se aferró a mi mano. Yo entrelacé mis dedos con los suyos. Patricia abrió una carpeta. «Lucía, Rosario, hoy vamos a registrar su denuncia. Quiero que sepan que están en un espacio seguro. No vamos a presionar y no tienen que ver al acusado». Lucía tragó saliva. Yo la sentí tensarse. «¿Él está aquí?», preguntó con un hilo de voz. «No», respondió Patricia. «Y no se le avisará nada hasta que terminemos este proceso». Lucía respiró aliviada, apenas un poco. La declaración, cuando comenzó la entrevista, Lucía empezó temblando tanto que pensé que se desmayaría. Patricia lo notó. «¿Quieres que tu mamá te acompañe mientras hablas?». Lucía apretó mi mano. «Sí». Cada pregunta era una puñalada. «¿Desde cuándo comenzó el abuso? ¿Cómo te hacía sentir? ¿Amenazaba? ¿Qué te decía? ¿Hubo violencia verbal? ¿Te impedía hablar con tu madre? ¿Temías por tu vida?». Lucía respondía con lágrimas, con pausas eternas, con frases cortas, rotas, dolorosas. Él decía que si yo hablaba, se iba a matar. Él decía que mamá me iba a odiar. Él decía que yo era responsable. Él decía que yo debía callar. Cada una de esas frases me destruía. Era como si una parte de mí muriera con cada palabra. En un momento Lucía se quebró completamente. Se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo entero temblaba. «No puedo», dijo. «No puedo seguir». Patricia se levantó y puso una mano sobre su hombro. «No tienes que contarlo todo hoy», le dijo. «Lo más importante es que ya comenzaste. El proceso puede continuar más adelante. Ya diste el paso más valiente». Lucía lloró en silencio. Yo la abracé. Patricia nos dejó un momento solas. Cuando salió, Lucía susurró: «Ahora él va a saber que hablé». «Sí», dije sin mentirle, «pero sabrá también que ya no tienes miedo y que no estás sola». Lucía me miró con ojos rojos, hinchados. «Tengo miedo». «Yo también. Pero juntos el miedo no manda. La firma». Cuando Lucía firmó la denuncia, su mano temblaba tanto que tuve que sostenerle la muñeca para que pudiera escribir. La tinta parecía más pesada que el papel, porque esa firma no era una firma, era una ruptura. Un antes y un después. Un acto de valentía que me llenó de orgullo y a la vez de un dolor que no sabía que existía. Patricia guardó los documentos. «A partir de este momento», dijo,
Ernesto será notificado y se solicitará una medida de alejamiento urgente. Lucía se tensó. ¿Él la va a leer? Sí, respondió Patricia, pero acompañado por un oficial. No podrá acercarse a ustedes. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro. Tengo miedo, pero también siento alivio. Ese alivio fue la primera luz verdadera que vi en ella en mucho tiempo. La sombra en la calle. Cuando salimos del juzgado eran casi las 3 de la tarde. Lucía estaba agotada, emocionalmente drenada, con los ojos rojos y el cuerpo débil. Tomamos un taxi para volver al refugio. Yo sostenía su mano. Ella iba mirando por la ventana, nerviosa. El taxi se detuvo en un semáforo. Y allí, en la esquina, vi una figura que hizo que mi sangre se congelara. Un hombre, alto, de camisa blanca, mirando hacia la calle como quien busca a alguien. Mi corazón se detuvo. Lucía giró lentamente la cabeza para ver qué me había espantado. Lo vio y gritó. Un grito desgarrador, un grito que parecía venir de años guardados en el pecho. ¡Es él! ¡Es él, mamá! ¡Es él! Mi cuerpo entero se petrificó. No sabía si era realmente Ernesto o solo un hombre parecido. Pero para mi hija, el parecido era suficiente para desatar el infierno. El taxi avanzó. Lucía sollozaba. Yo la abracé. Ya pasó, mi amor, ya pasó. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo? Preguntaba llorando. No era él, mentí, porque aunque hubiera sido él, no podía permitir que su sombra siguiera gobernándola. Pero yo también estaba temblando, y cuando el taxi llegó al refugio, mis manos estaban heladas. Lucía no quiso bajar. Se abrazó al asiento. Lloraba sin parar. Mamá, tengo miedo de que nunca estemos seguras. La abracé con toda mi alma. Vamos a estar seguras, te lo prometo. Pero esa noche, mientras la veía dormir en mis brazos, entendí algo escalofriante. Ernesto ya no necesitaba estar cerca para hacernos daño. Su sombra seguía viviendo dentro del miedo de mi hija, y yo tendría que pelear por años para liberarla de esa oscuridad. El 28 de marzo de 1999 amaneció con un silencio extraño en el refugio. No era el silencio pesado del dolor, ni el silencio tenso del miedo. Era un silencio expectante, como si todas supieran que ese día algo iba a cambiar. A las 8 de la mañana, Rebeca entró en nuestro cuarto con una carpeta azul en la mano. Yo estaba sentada junto a la cama de Lucía, que apenas había dormido. Sus ojitos seguían hinchados, su expresión cansada. Parecía que hubiera envejecido años en solo 3 días. Rosario, Lucía, ya llegó la medida de alejamiento. Mi corazón dio un salto. Lucía levantó la cabeza lentamente. ¿Qué significa?, preguntó con un hilo de voz. Rebeca se sentó frente a ella. Significa que tu padre no puede acercarse a menos de 500 metros de ti, ni de tu madre, ni de este refugio. Si intenta hacerlo, la policía lo arresta de inmediato. Lucía respiró hondo. Una respiración larga, lenta, como si intentara llevar esa información hasta lo más profundo de su alma. ¿Y él ya sabe?, pregunté. Rebeca bajó un poco la mirada. Sí, fue notificado esta mañana por un oficial judicial. Lucía se encogió de golpe. ¿Y qué dijo?, preguntó casi sin voz. No dijo nada, respondió Rebeca, pero pidió un abogado. Yo cerré los ojos, porque ese silencio de Ernesto era el silencio que yo más temía. Cuando Ernesto no gritaba, no insultaba, no golpeaba la mesa, era cuando estaba preparando su siguiente movimiento. A las 11 de la mañana, mientras Lucía tomaba un poco de té en la sala común, Rebeca volvió con noticias. Su rostro no escondía preocupación. Rosario, Ernesto llegó al juzgado. Quiere presentar una declaración. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué va a decir?, pregunté con la voz temblorosa.
Dice que todo es mentira. Lucía dejó caer la taza. El té caliente le quemó el pantalón, pero ella ni siquiera reaccionó. Su rostro se volvió blanco como el papel. «Mamá», susurró, «¿él va a decir que estoy mintiendo?» «No le van a creer», dije acariciándole la espalda. «Tienes testigos, tienes médicos, tienes psicólogos, tienes a mí». Pero ella negó con la cabeza una y otra vez. Él siempre decía que la gente le creería a él, porque él es adulto, porque él sabe hablar, porque yo soy solo una niña. Y ahí comenzó su peor retroceso emocional. Lucía empezó a respirar rápido, muy rápido. Sus manos temblaban, sus labios se pusieron morados. «Lucía, respira», le dije, pero no podía. «No quiero que él me vea. No quiero, no quiero, no quiero». Daniela, la psicóloga, llegó corriendo. «Lucía, mírame, respira conmigo, aquí, ahora. No estás allá, no estás sola, estás en un lugar seguro». Pero las palabras no podían atravesar el pánico. Lucía se llevó las manos a la cabeza. «Si él dice que soy mentirosa, van a creerle, me van a sacar de aquí, me van a obligar a volver». Y ahí explotó en un llanto desgarrador, brutal, convertido en gritos que parecían llevar años encerrados en su garganta. «No quiero volver, no quiero, no quiero, no quiero». Yo la abracé con todas mis fuerzas, llorando también. «No volverás, mi vida, te lo prometo, te lo juro». Pero ella no escuchaba. Su mente se había ido al peor lugar posible. Daniela nos ayudó a llevarla al cuarto. Lucía lloraba con sollozos cortos, dolorosos, casi sin aire. Se encogió en posición fetal. No dejaba que nadie la tocara excepto a mí. ¿Y yo? Yo no sabía qué hacer. Nunca me sentí tan impotente. Cuando Lucía finalmente se calmó un poco, Daniela me pidió hablar a solas. «Rosario, hay algo que debemos considerar», dijo con voz seria. «¿Qué cosa?» «Ernesto podría alegar alienación parental. Podría decir que tú manipulaste a tu hija para que declarara contra él». Me quedé sin aire, literalmente. Tuve que sentarme. «¿Cómo va a decir eso?», pregunté horrorizada. «Porque los agresores hacen eso, manipulan, cambian el relato, intentan desacreditar a la víctima. No te asustes. No significa que tenga razón, significa que debemos prepararnos». Sentí que mi mundo se hacía más pequeño. «Ya iniciamos el proceso psicológico con Lucía», continuó Daniela. «Eso ayuda, pero lo más importante ahora es protegerla emocionalmente. Ella necesita sentirse escuchada, creída, acompañada». Yo asentí, secándome las lágrimas. Daniela prosiguió. «Rosario, sé que estás cansada, sé que estás rota, pero ahora necesitas ser la columna de tu hija. Ella te está mirando a ti para entender si está en peligro o no». Y esas palabras me atravesaron, porque era verdad. Yo no podía quebrarme, no ahora. Esa tarde, mientras Lucía dormía un poco, recibimos una visita que cambiaría todo. Un hombre de unos 50 años, piel morena, ojos profundamente humanos, traje sencillo y expresión amable, entró al refugio acompañado por Rebeca. «Rosario, este es el detective Ramón Romero. Él será el encargado del caso». Lucía se despertó sobresaltada al escuchar voces y se escondió detrás de mí. El detective Romero levantó ambas manos en señal de calma. «No quiero asustarlas. Estoy aquí para protegerlas». Lucía lo observó con desconfianza absoluta. Era la primera vez en días que veía a un hombre adulto tan cerca. Su cuerpo entero se tensó. Romero lo notó. Se mantuvo a distancia prudente. «Lucía, no necesito hablar contigo si no quieres. Solo vine a explicar que voy a encargarme de que ese hombre no vuelva a acercarse a ustedes». Lucía respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero él no se detiene», susurró. Romero se agachó un poco para quedar a su altura, sin acercarse demasiado. «Mi trabajo es detener a gente como él,
Créeme, no estás sola. Lucía lo miró durante unos segundos eternos, y entonces ocurrió algo que yo no esperaba. Ella asintió. Pequeño movimiento, casi imperceptible, pero para mí significó el comienzo de algo nuevo. Lucía empezaba a confiar. No mucho, no plenamente, pero un poquito. Y ese poquito era esperanza. Cuando el detective se fue, Rebeca trajo una noticia que me desarmó por completo. Rosario, Ernesto intentó entrar a tu antigua casa esta tarde, dijo. Golpeó la puerta, amenazó. Dijo que iba a encontrar a su familia. Los vecinos llamaron a la policía. Lucía, al escuchar eso, empezó a temblar. ¿Lo arrestaron?, pregunté con urgencia. Rebeca negó con la cabeza. No. Cuando llegó la patrulla, él ya se había ido. Sentí una mezcla de desesperación y rabia. Lucía se llevó las manos a la boca. Mamá, él me va a encontrar. Él va a venir. No, mi amor, no va a venir. Pero ella negaba con la cabeza, llorando. Sí va a venir, porque él siempre hace lo que dice. Y mientras la abrazaba, con su cuerpo temblando contra el mío, entendí que la medida de alejamiento era solo un papel. Lo importante, lo verdaderamente importante, era sanar su alma. Y esa batalla recién comenzaba. La noche del 29 de marzo de 1999 cayó pesada como una manta húmeda. El refugio estaba más silencioso que nunca, como si incluso las paredes se hubieran preparado para protegernos del miedo que ya conocían bien. Lucía no quiso cenar. Se quedó sentada en su cama, abrazando sus rodillas, con los ojos fijos en la puerta. Yo sabía lo que esperaba, el sonido de su voz, el golpe seco de sus pasos, el giro de una llave que ya no podía abrir. Mi amor, dije mientras me sentaba a su lado, estamos seguras aquí. Ella no respondió. Su respiración era rápida y irregular. Lucía, te prometo que él no puede entrar. Cerró los ojos negando. Mamá, yo sé cómo es él. Cuando pierde algo, se vuelve peor. Esa frase me atravesó el pecho, porque sí, yo también conocía esa versión de Ernesto, la que golpeaba puertas, la que murmuraba amenazas, la que se pasaba horas caminando por la casa de madrugada, con el rostro torcido por la ira, la que convertía el silencio en tortura. Lucía respiró hondo. Y entonces dijo algo que me quebró. Mamá, ¿y si no soy suficientemente fuerte? ¿Y si siempre tengo miedo? La abracé. La fuerza no es no tener miedo. La fuerza es hacer algo a pesar del miedo. Ella hundió la cabeza en mi hombro. Estoy cansada, mamá. Lo sé, mi vida, pero no estás sola. Nunca más. A las 12:17 a.m., Lucía me despertó agarrándome del brazo con desesperación. Mamá, mamá, despierta. Me incorporé de golpe. ¿Qué pasó? Escuché algo afuera, susurró con terror. Mamá, él vino. Me levanté lentamente, con el corazón golpeando en el pecho. Lucía estaba pálida, temblorosa, sin aire. Pero cuando me acerqué a la ventana, vi que afuera solo llovía. Era la lluvia golpeando el tejado, nada más. Ella lloraba en silencio detrás de mí. Mi amor, no es él, es la lluvia. Se parecía a sus pasos. La abracé fuerte. Era devastador ver cómo incluso los sonidos del mundo habían adquirido el eco del trauma. No estás allá, Lucía, le dije acariciándole el cabello. Estás aquí, conmigo, estás viva, estás a salvo. Poco a poco, su respiración se calmó. Se recostó conmigo en la cama. Y ahí, en la oscuridad, escuché la frase más dura que me había dicho hasta entonces. Mamá, ¿y si nunca vuelvo a ser yo? La miré a los ojos, le sostuve el rostro. Mi amor, tú sigues ahí. A veces la oscuridad tapa la luz, pero la luz no desaparece, está esperando, y yo voy a ayudarte a encontrarla. Ella cerró los ojos con lágrimas.
Su alma todavía estaba presa, pero por primera vez se había atrevido a nombrar su miedo. Y nombrar el miedo es el primer paso para vencerlo. El 31 de marzo de 1999, exactamente una semana después de aquella noche en que escapamos, el detective Romero llegó al refugio con una expresión distinta. Seria, pero con un brillo de determinación. Rosario, Lucía, necesito que vengan a la sala común, dijo. Lucía se aferró a mi mano. La llevé conmigo. Cuando llegamos estaba también la trabajadora social, Miriam, y la psicóloga Daniela. Lucía tragó saliva. ¿Qué pasa? Romero respiró profundamente. Ernesto fue detenido esta mañana. Lucía se quedó inmóvil, literalmente, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. Yo tardé unos segundos en entender lo que había oído. ¿Detenido? Repetí. ¿Por qué? ¿Cómo? Violó la orden de alejamiento, explicó Romero. Intentó entrar a la escuela de Lucía. Los guardias llamaron a la policía. La patrulla llegó a tiempo. Fue arrestado. Lucía cubrió su boca con ambas manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. ¿Y ahora? Preguntó con la voz quebrada. Permanecerá detenido mientras se evalúa el caso, dijo Romero. La fiscalía ya tiene suficientes pruebas para iniciar un proceso formal. Lucía empezó a llorar. Un llanto distinto, un llanto que nunca había escuchado. No era miedo, no era dolor, no era vergüenza. Era alivio, alivio puro, alivio que nacía desde lo más profundo de su alma. Se arrojó en mis brazos. Lloraba como una niña que por fin podía descansar. Mamá, mamá, ¿de verdad ya no puede venir? No, mi vida, dije acariciándole la espalda. Ya no puede. ¿Y si sale? Daniela intervino. Lucía, escucha bien. Él no tiene poder sobre ti. No más. Nunca más. Lucía respiró hondo, temblando. Luego se abrazó a mí como si yo fuera la única tierra firme en todo su mundo. Y tal vez lo era. Tal vez siempre lo había sido. Tal vez, por fin, yo estaba siendo la madre que ella necesitaba. No voy a mentir. No fue fácil. El trauma no se va porque el monstruo desaparece. Las sombras tardan en disiparse. Lucía tuvo pesadillas durante meses. Algunos días no quería salir de la cama. Otros no quería que la tocara nadie. A veces lloraba sin razón aparente. Otras veces se ponía tensa si escuchaba pasos fuertes en el pasillo. Pero poco a poco, comenzó a volver la luz. Empezó a dormir mejor. Empezó a hablar de sus emociones. Empezó a mirar por la ventana sin miedo. Y un día que nunca olvidaré, sonrió. Una sonrisa pequeña, parecida a las que tenía cuando era niña. Una sonrisa que me hizo llorar mientras fingía que solo estaba feliz. Mamá, me dijo, creo que estoy respirando mejor. Y yo comprendí que algo dentro de ella había sanado lo suficiente como para volver a sentir. Yo también cambié. Dejé de disculparme por cosas que no eran culpa mía. Dejé de vivir con miedo al qué dirán. Dejé de pensar que debía callar por el bien de la familia. Lucía me enseñó lo que es el coraje. Y yo aprendí a protegerla con la fuerza que debía haber tenido años atrás. Nos mudamos a otra ciudad después del juicio. Comenzamos una vida nueva, un hogar nuevo, una historia nueva. Y cada noche antes de dormir Lucía me decía, mamá, gracias por abrir la puerta. Y yo siempre respondía, gracias por no soltarte de mi mano. Hoy, mientras te cuento esta historia, Lucía tiene 38 años, es mujer, es libre, es fuerte, es luz. Trabaja ayudando a niñas y adolescentes que vivieron lo que ella vivió. Usa su dolor como un puente para que otras no se queden solas. Y yo la miro con un orgullo que no cabe en mi pecho. A veces cuando estamos tomando café en el patio, Lucía me dice, mamá, ¿tú crees que fui valiente? Y yo siempre respondo,
Mi amor, no solo fuiste valiente, fuiste la niña que sobrevivió al monstruo, fuiste la joven que se atrevió a hablar, fuiste la mujer que convirtió su dolor en esperanza. Nada es más valiente que eso. Ella sonríe. Y esa sonrisa fue mi victoria más grande, mi destino, mi misión, mi salvación. Porque al final de todo, la oscuridad no ganó, el monstruo no ganó, el miedo no ganó, ganó el amor, ganó la verdad, ganó mi hija, ganamos las dos. Hoy es 12 de abril de 2024 y mientras cierro esta historia, quiero decirte algo desde mi corazón. Si alguna vez sentiste miedo, si alguna vez callaste para proteger a alguien, si alguna vez sobreviviste al silencio, esta historia es también para ti. Nadie merece vivir en sombra. Nadie merece cargar culpas ajenas. Nadie merece callar su dolor. Y si estás escuchando esto, no estás sola.el. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, si te recordó que incluso en lo más oscuro siempre puede encenderse una luz, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte a La Voz de Nuestros Abuelos. Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Aquí contamos historias que no deben ser olvidadas, porque cada voz que se escucha es una vida que se salva. Gracias por acompañarnos hasta el final. A veces creemos que la oscuridad gana. Creemos que el silencio es nuestro único refugio. Creemos que el dolor es demasiado pesado para hablarlo. Pero esta historia nos recuerda algo inmenso. No hay sombra tan profunda que el amor no pueda atravesar. No hay miedo tan grande que una madre no pueda enfrentar. No hay herida tan antigua que no pueda empezar a sanar cuando se dice la verdad. Todos llevamos dentro una parte rota, una parte que cayó demasiado tiempo, una parte que aún tiembla cuando recuerda. Pero también llevamos una fuerza secreta, una fuerza que despierta cuando alguien nos toma la mano y nos dice, estoy contigo. Que esta historia sea un recordatorio de que pedir ayuda no es señal de debilidad. Es el primer paso hacia la libertad. Y si, oje, estás luchando con algo que nadie sabe, si sientes que cargas un peso que no te pertenece, si te estás escondiendo detrás del silencio, por favor no te rindas. Hay un mañana esperándote, hay una luz que aún puede encenderse, y hay una historia nueva que estás a tiempo de escribir. Gracias por escuchar y gracias por sentir.